Un cordial saludo a todos los que están conectados viendo este webinar. Es muy importante mostrar los resultados de la encuesta internacional de música que se realizó. La actual campaña de turismo, como ustedes saben, tiene en esencia y como estrategia la música. Estamos diseñando con la ayuda de los empresarios y diferentes gremios, hemos desarrollado productos de turismo musical. Entonces era de suma importancia lograr desarrollar una investigación internacional validando este producto, teniendo en cuenta la demanda internacional. Entonces ahora vamos a iniciar a mostrarles a ustedes los resultados de la encuesta internacional de música. Como tabla de contenido podemos ver acá primero la caracterización del turista musical. ¿Qué experiencias buscan? Turistas de música que han venido a Colombia, intención de viajar hacia Colombia, la percepción de Colombia y de su música, y perfilación del turista musical, y finalmente las conclusiones. ¿Qué es el turista musical? Entonces esta encuesta la realizamos en, pueden ver acá, 8 mercados. 8 mercados, de los cuales varios fueron en otros idiomas. Entonces en 5 idiomas hicimos esta encuesta en estos 8 mercados para un total de 814 encuestas realizadas. ¿Qué es un turista musical? Es la persona que viaja al exterior, que ha viajado al exterior en los últimos 2 años y que durante esos viajes ha demandado ha pagado por alguna actividad musical o ha manifestado que está dispuesto a pagar por una actividad musical en sus próximas vacaciones. Cuando entramos a ver quién es el turista musical, vemos las siguientes características. Vemos que es un turista de alto gasto. Entonces el 56% de los encuestados cuentan con un ingreso superior a $50,000. Teniendo en cuenta esto, podemos comparar con otro tipo de turistas y es un ingreso más alto que, por ejemplo, el turista LGBT, que es considerado de altos ingresos. También vemos que por edad realmente vemos una mayor propensión hacia los millennials, no obstante la música y el turismo musical va con todas las edades. Cuando les preguntamos si han visitado alguna vez América Latina, el 75% ya ha estado acá, y de los que no, más o menos el 32% dice que es muy probable que va a venir a América Latina en el corto plazo. Y por ejemplo Estados Unidos y Francia marcaron una disposición más alta del promedio en su intención de venir a América Latina. Cuando vemos por ejemplo el tema de top of mind, en esta pregunta que se les preguntó, ¿cuáles son los 5 principales destinos a los que usted ha viajado en los últimos años? Entonces, cuando nombran a Colombia de primeras, ese es el top of mind. Entonces, Colombia tiene un top of mind bajito en comparación de otros países de América Latina, no obstante está a veces entre el 4º o el 5º lugar. En reconocimiento espontáneo es que del 1 al 5, cuando escogen a Colombia del primero, pero si lo colocan en el posición 2, 3, 4, 5, eso se conoce como conocimiento espontáneo. Colombia también figura con un reconocimiento del 7,6%. Cuando les preguntamos en dónde les gusta quedarse o qué prefieren a la hora de alojarse, la mayoría muestran que les gusta el tema de los hoteles de cadenas reconocidas tipo Hilton, Marriott, Ibis. Entonces hay una mayor proporción por ejemplo en Estados Unidos y México, que prefieren los hoteles de cadena, y vemos algunas diferencias por mercado. Entonces vemos que por ejemplo los argentinos buscan alquilar apartamentos, por ejemplo, y los brasileros les gusta el tema de los hoteles boutique. ¿Qué busca? ¿Con quién viaja el turista musical? ¿Viaja principalmente con su pareja o con su familia? Pero no obstante, más adelante cuando veamos, por ejemplo,
cuando veamos el tema cuando vinieron a Colombia, vamos a ver que el Reino Unido son personas que les gusta venir solos al país, entonces no todo el mundo tiene las mismas preferencias de viaje. Vemos que el turista musical tiene un presupuesto anual sobre los $5.000 para invertir en sus vacaciones, y la mayoría, el 50%, se queda 10 noches en el destino. Algunos se quedan 2 semanas, 15 noches, o el 25% se queda más o menos 6 noches en el destino. Cuando vemos que los influencia a tomar sus próximas vacaciones, el tema, por ejemplo, de búsquedas en internet es clave. Vemos un tema de recomendación de amigos y familiares. La percepción de seguridad del país también influye. Reseñas de medios de comunicación, de opinión que han marcado como tendencia sobre destinos, y recomendaciones de agencias de viajes especializadas son la manera como mejor se influencian estos viajeros. No obstante, el 11% respondió que la reputación musical del destino al que van a viajar es importante. Entonces, 1 de cada 10 viajeros, la reputación musical del destino lo influencia para tomar sus próximas vacaciones. Acá vemos unas diferencias por tipo de mercado, y vemos, por ejemplo, que en Brasil la reputación musical del destino marca un 35% de los turistas cuando viajan. Entonces esto hay que tener en cuenta que es respuesta múltiple, o sea que pueden responder varias opciones cuando responden. Argentina, por ejemplo, se ve fuertemente influenciados por internet. La percepción de seguridad pesa en países como Alemania y Estados Unidos. En Estados Unidos también es importante el tema de las reseñas y líderes de opinión, y por ejemplo en el Reino Unido marca mucho este tema de reseñas y líderes de opinión, ya que por ejemplo ellos los influencian mucho los documentales que salen en la BBC o en Nat Geo sobre destinos exóticos como Colombia. Agencias de viajes especializadas, se ve que los brasileros tienen muy en cuenta las agencias, y también por ejemplo el tema de recomendaciones de familiares y amigos, que sale fuerte en casi todos los mercados. ¿Qué tipo de experiencias buscan estos viajeros musicales? Entonces vemos que 3 de cada 4 han pagado por una experiencia turística musical. O sea, el 75% ha invertido en experiencias musicales, y realizan entre 1 y 3 viajes al exterior. Vemos por ejemplo países como México y los brasileros, que más del 85% han pagado por experiencias musicales en sus viajes al exterior. Vemos por ejemplo acá qué actividades buscan cuando viajan al exterior, y esta es acá empezamos ya a ver. Más adelante, cuando muestre Colombia, se empieza a ver que los rankings de las actividades musicales cambian. Entonces, en Colombia estas posiciones están más altas. Entonces, cuando viajan al exterior buscan, por ejemplo, lo que más respondieron es que les gusta mucho pasear por la ciudad, tomar fotos, probar la gastronomía local, salir de compras, visitar lugares, patrimonio y monumentos, interactuar con la gente local, visitar museos, comer en restaurantes reconocidos en el país, disfrutar de la fiesta y la vida nocturna, asistir a festivales de música y conciertos, realizar actividades en la naturaleza, ir a sitios de música en vivo. Son como las actividades que salieron más fuertes. Y cerca del 80% de los viajeros musicales buscan al viajar experiencias que enriquezcan y transformen su vida. Entonces el tema de turismo transformacional sale muy presente aquí. Entonces vemos que el 80% dice busco experiencias que enriquezcan y transformen mi vida. El 79% cuando viajo me gusta conocer la historia del lugar, su realidad. El 69% cuando viajo busco experiencias únicas y lejos de los lugares más populares. Y el 61%, en contraposición de lo anterior, cuando viajo a un país prefiero visitar los puntos turísticos más populares.
Por ejemplo, el 61% habla de temas de turismo comunitario y el 58% dice que lo más importante para él son las experiencias y prefiere sacrificar un poco las comodidades en alojamiento. En temas de experiencias musicales sale muy fuerte el de me gusta sentir el ambiente vibrante de las ciudades cosmopolitas. Entonces, yo sé que Colombia es muy rica en ritmos, es muy importante también mostrar la riqueza folclórica del país, son diferentes pueblos, pero es clave también mostrarle la otra Colombia que es pujante, las ciudades grandes, el ambiente de las ciudades, que en ciudades grandes como Bogotá, Medellín o Cali pueden encontrar música salsa, reggaetón, clásica, champeta, cumbia, entonces que son ciudades muy cosmopolitan y que pueden encontrar el lugar perfecto para cada gusto. Me interesa aprender sobre los ritmos musicales de los países a los que viajo, marcan un 65%. Cuando viajo me gusta recorrer los sitios y conocer secretos que influenciaron la vida de músicos locales reconocidos, 61%. Me gusta acercarme al mundo de la producción musical del país durante mi viaje, 58%. Y cuando viajo procuro siempre ir a una obra de teatro de danzas locales, 56%. Y también 56 me llama la atención destinos que aparezcan en videoclips musicales. Este insight es clave para temas de campaña, en el sentido de que la estrategia actual de la campaña país está enfocada más a mostrar los destinos de Colombia a través de los videoclips musicales. Y, por ejemplo, con esta encuesta comprobamos que el 56% de los turistas sí se dejan influenciar por los videoclips y que, por ejemplo, algo que también descubrimos es que los videoclips musicales sí tienen una mayor, o sea, duran más tiempo viendo un videoclip musical que otro tipo de videos. Turistas de música que han venido a Colombia. Esto es súper importante porque acá vamos a encontrar unos hallazgos importantes. Entonces vemos lo que les comentaba al principio, vemos un Reino Unido donde el 42% han venido del país solos, entonces ofrecer paquetes pensado en las personas que les gusta viajar solo también es una opción. Entonces ofrecer visita, por ejemplo, salidas a bares y restaurantes donde tienen la posibilidad de interactuar con la gente local y hacer amigos es clave para este tipo de turistas. O pues también vemos escapadas a sitios románticos, puede ser en especial para el tema de las parejas que les gusta venir a las ciudades de Colombia, salir a bailar. También un 12% dice que viaja con amigos, un 17% con familia y un 17% solo. El motivo de viaje de los que vinieron a Colombia, pues pesa muy fuerte el tema motivo vacacional, seguido por un 10% de vacaciones, y los que hacen leisure como negocios y placer, el 24%. Algo que nos llama la atención es que para un turista musical, Cartagena no es tan importante como, por ejemplo, lo es como una ciudad como Cali, porque cuando vemos cómo llegan los turistas internacionales a Colombia, Cartagena siempre está en el segundo o tercer lugar. No obstante, acá, por ejemplo, ciudades como Medellín y Cali cobran una relevancia más fuerte que otros destinos muy turísticos, como por ejemplo San Andrés, y realmente esto se debe a la riqueza cultural de estas ciudades. De las 4 ciudades declaradas por la UNESCO como ciudades creativas de la música, 2 están en Colombia, que son Bogotá y Medellín. Cuando les preguntamos cuál es su presupuesto para actividades relacionadas con música en Colombia, el 50% tiene más de $1.000 para gastar en actividades relacionadas con música. Tenemos que darnos cuenta que no hay que dejar dinero sobre la mesa y ofrecerle paquetes que realmente llenen sus expectativas. Vemos también turistas que están dispuestos a gastar mucho más, por ejemplo, contratar una orquesta de Cali para que les haga un show privado, un concierto privado,
Este tipo de conciertos cuesta más o menos $4.000. Entonces, si hay un turista especializado con una disposición a gastar más. Vemos que el número de noches es muy similar. Entonces, vemos un turista, el 50% se queda en Colombia 10 noches y con una diferencia el 25% se queda 6 noches y un 25% logra quedarse 2 semanas o más. Cuando vemos qué actividades les gustaría hacer en el destino, ¿se acuerdan que les hablaba me corro un poco para que puedan ver que las banderas es donde hay una mayor preferencia por estos mercados? Vemos que, por ejemplo, pasear por la ciudad pues sigue siendo en número 1, pero si se acuerdan, por ejemplo, a nivel general, música en vivo estaba en la posición 11. En Colombia es la 4ª posición. Vida nocturna estaba en la 8ª posición cuando viajan al mundo, y cuando viajan a Colombia pasa a ser la 6ª posición. Los festivales de música cuando viajan al mundo está en la 9ª posición, cuando viajan a Colombia pasa a ser la 5ª posición. Entonces acá vemos claramente que el turista musical realiza más actividades de música en Colombia que cuando viaja a otros países. Y pues, por ejemplo, salió mercados como España, les interesa mucho el tema de festivales de música y la vida nocturna. Argentina, el tema también de los conciertos. A México también el tema de la vida nocturna. Francia salió preferente para el tema de conocer el proceso de producción de instrumentos. Realizar actividades que aporten a causas musicales o comunidades vulnerables, que está relacionado con turismo comunitario. Vemos países como Brasil y Francia que sale preferentes por esta actividad. Cuando les preguntamos cuáles fueron las actividades relacionadas con música que más gustaron en su visita a Colombia, claramente vemos que el tema de conciertos y festivales sale muy fuerte. Música en vivo, los cantantes, bailar es clave en medio de, si están diseñando un producto con música, poner a bailar a los participantes en algún momento de las actividades es clave, porque es una forma de sentir la música. La salsa, los boliches significa discotecas en español de Argentina. La fiesta, la gente. Y cuando algunas actividades que se pueden resaltar uno a uno, vemos, por ejemplo, los conciertos en la calle, sale muy fuerte. Entonces les llama mucho el tema de estas actividades musicales que se realizan en la calle, como que se siente un ambiente vibrante muy interesante. Ver música y bailes de la gente local, me encantó la cantidad de ritmos diferentes y aprender la gran influencia que tienen allí. La percusión africana salió, la marimba. Ver los músicos auténticos, o sea, como refiriéndose como a la música local. Música típica de cumbia en sus locales nocturnos. Disfrutamos de un grupo de cumbia y de un concierto de copla antioqueña que se realizaba en Medellín. Eventos en vivo, conciertos de artistas locales, tour de la ciudad y los diferentes sitios donde consumíamos alimentos, y conciertos en la playa. Por ejemplo, otros hablaban de temas de academias de baile, visitar los boliches de música electrónica, música colombiana, el festival de música colombiana Tejiendo Sonidos, el Stereo Picnic, el Freedom Festival, la Leyenda Festival Vallenata, las buenas bandas, es un país muy artístico, la salsa colombiana, los conciertos de reggaetón, la fiesta en Palenque, Rock al Parque, y los lugares para salir a bailar. También nombraron la música llanera.
Otros hablaron de temas de, por ejemplo, los instrumentos musicales, que les enseñaron el proceso de producción atelier. Aprendí a tocar una guitarra y vi una obra de teatro, los grupos de percusión autóctonos, el festival de música local en Cartagena, los conciertos al aire libre vuelven a salir, el tema de, entonces, por ejemplo, también no solo música colombiana les llamó la atención, sino por ejemplo este tema de los tambores taiko, que son estos tambores japoneses que tocan hacia atrás, y salieron como las actividades que más disfrutaron. En su intención de viajar hacia Colombia, vemos que los países que están en el continente americano tienen la intención más alta para venir al país. Y el 95% respondió que le gustaría hacer una actividad relacionada con música. Entonces vemos que de los mercados más fuertes está México, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Estados Unidos, en las proyecciones de Amadeus vemos que está creciendo muy bien en sus reservas activas aéreas hacia Colombia en el primer semestre del 2019. México está también creciendo, no al mismo ritmo del año pasado, pero está creciendo. No obstante, Argentina y Brasil, por su coyuntura actual, son mercados que están cayendo. Entonces son mercados que vale la pena hacer el esfuerzo comercial para incentivar a que vengan al país. Acá vemos, por ejemplo, uno de los productos que mejor se mezcla con el tema de música es el tema de la gastronomía local. Entonces, cuando les preguntamos qué actividad le gustaría hacer en su posible viaje a Colombia, sale de primeras probar la gastronomía local. Segundo, pasear por la ciudad, visitar sitios patrimonio, interactuar con la gente local, asistir a festivales de música y conciertos y disfrutar la fiesta y la vida nocturna. Visitar sitios de música en vivo en las principales ciudades de Colombia es la actividad, vuelve a salir como de las actividades más favoritas, y descubrir la cultura del país a través de sus ritmos musicales más tradicionales sale en segundo lugar. Los eventos de gran formato también salen, conocer la cultura del país y en particular sus expresiones musicales de la mano de un experto también, y el tema de experiencias musicales en la naturaleza. Entonces, cuando hacemos pues un análisis de cuáles son las palabras que más se repiten en los verbatims, o sea, en lo que dicen los turistas, vemos por ejemplo que gastronomía claramente es el producto que mejor mezcla con música. Sale el tema de restaurantes, cultura, bailar, ciudad, playa, bares, concierto, sitios históricos, la gente, interactuar con la gente es importante. Entonces vemos algunas frases que los mismos turistas dijeron. Entonces vemos por ejemplo el tema de la comida local, el tema de patrimonio, la vida nocturna, las playas, las montañas, ir a visitar la ciudad, los conciertos, comprar, experiencias gastronómicas. Entonces aparte de entender la cultura del país a través de su música, también quieren conocer algo muy propio de la cultura como es el tema gastronómico, y otros temas como el tema de conocer sus diferentes ciudades y sitios como las montañas y las playas. Otro que es muy fuerte, que salió muy bien, es el tema por ejemplo de bailar, la vida nocturna, la naturaleza y asistir a eventos musicales también salió muy fuerte. Entonces acá vemos que qué les gustaría hacer. Entonces aprender a tocar un instrumento, visitar el carnaval de Barranquilla y la feria de Cali, o salir a una respuesta muy común es por ejemplo me gustaría hacer en primer lugar ecoturismo, conocer la capital y salir por las noches a bailar con mi esposa, probar la comida colombiana y el café, asistir a algunos eventos de música, el Festival de Música de Cartagena, escuelas de baile, el eje cafetero, sentir el ambiente de que es un país muy alegre, tomar clases de salsa. Bueno, ahora vamos a ver qué percepción de Colombia y de su música tienen estos viajeros. Entonces, cuando les preguntamos
¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en Colombia? Pues salen algunos aspectos negativos que estamos intentando cambiar día a día a través de nuestro buen trabajo. Y sale, por ejemplo, el tema de música, sale fuerte en lo primero que piensan en Colombia. También sale el tema, por ejemplo, de la cumbia, Bogotá, Shakira, el café, la gente, Cali, la alegría. Y por ejemplo, ellos resaltan el ambiente, el lively atmosphere with great local music and celebration, como el ambiente y la música local, su música colombiana y una botella de aguardiente, su cultura, su música y su acento, el ritmo de la música, la gente abierta, comida deliciosa, los festejos, la buena música, sexy music dance, gastronomía apetecible y naturaleza salvaje. También validamos los instrumentos. Entonces en este ejercicio lo que hicimos fue tomar como nuestros instrumentos más propios de Colombia. Entonces pues no, por ejemplo, debido a esto no tomamos el acordeón, que pues es un instrumento más de Europa, y que aunque algunos instrumentos no nacieron aquí, sí son muy propios de algunos géneros musicales. Entonces escogimos ocho instrumentos y les preguntamos como qué instrumento, seleccionen los instrumentos que más les llama la atención. Y los que salieron de primeras fue la bandola y el charango. Fueron los instrumentos que más les llamaron la atención y el 42% escogieron estos dos instrumentos, donde hay unas preferencias por mercado. Por ejemplo, el 51% de los brasileños escogieron estos dos instrumentos, el 55% de los franceses el charango y el 51% la bandola, el 46% de los estadounidenses les gusta la bandola, el 39% de los españoles seleccionaron el charango y el 36% la bandola. Bajamos a otros instrumentos como por ejemplo el tambor alegre, marcó una preferencia del casi 39%, al igual que la marimba de chonta. Entonces vemos que por ejemplo la marimba de chonta les llamó la atención al 38% de los estadounidenses y el 36% de los estadounidenses escogieron el tambor. El 40% de los ingleses les gusta la marimba de chonta, el 47% de los mexicanos escogieron la marimba y el tambor, el 45% de los franceses eligieron el tambor, el 45% de los alemanes les llama la atención el tambor. En este slide vemos los otros instrumentos que validamos. Entonces vemos que el 24,5% de los encuestados les llama la atención la gaita colombiana, donde vemos como países como México, Brasil y Reino Unido marcaron una preferencia alta por este instrumento. Vemos también un 24% de los encuestados les llama la atención el arpa llanera. El 20,8% les llama la atención la flauta de millo y el 21,8% les llama la atención la quijada de burro, donde hay una preferencia por este instrumento por los argentinos. A los brasileros les llama mucho la atención el arpa y a los mexicanos y brasileros la flauta de millo. En tema de género le preguntamos con cuáles de los siguientes géneros musicales se asocia más a Colombia. En primer lugar está la salsa con el 42% de los encuestados, el segundo lugar la cumbia con el 37%, esto es respuesta múltiple, o sea pueden escoger varios géneros. En tercer lugar está el reggaetón, en tercer lugar el reggaetón, en cuarto lugar el merengue, en quinto el vallenato, seguido por el tango, el pop, el reggae, la champeta, el hip hop, la balada, el rock, el jazz y el blues, y la electrónica y la música clásica con un 9% de preferencia. Cuando miramos por mercado cómo fueron las respuestas por género, vemos en mercados como Alemania, donde hay también relacionan a Colombia con música clásica, un 16%. Obviamente pues la salsa sale en primer lugar en este mercado, pero lo que queremos mostrar acá es que si hay unas preferencias por mercado.
Por ejemplo, en música clásica, los mercados como Alemania o Brasil tienen una preferencia más alta que otros mercados hacia Colombia en música clásica. Vemos, por ejemplo, Argentina, claramente para ellos Colombia no tiene nada que ver con el tango, entonces el 0% de los argentinos respondieron que no asocian a Colombia con el tango, pero sí, por ejemplo, con la cumbia, el 51%. Vemos con los argentinos, por ejemplo, otros géneros como el merengue, la balada. Con los brasileros sale fuerte también, por ejemplo, el tema del merengue, la música electrónica y clásica. Con Estados Unidos, el tema de el reggae, el hip hop. Con España, por ejemplo, aparte de la cumbia, el vallenato, la champeta y el rock. Con Francia vemos pues aparte de la salsa, con el tema de la champeta. México les llama también, asocian mucho a Colombia con el tema del vallenato y la balada. El Reino Unido, por ejemplo, con el tango y el reggae y el hip hop. Y pues también con otros géneros como el jazz, la electrónica. Entonces pues también hay que resaltar que pues cuando uno está buscando mercados para, por ejemplo, el Festival de Música Clásica de Cartagena, pues debe analizar, por ejemplo, esta tabla, o por ejemplo, para mostrarle el movimiento tanguero que hay en la ciudad de Medellín, pues hay mercados fuertes como Alemania y Reino Unido que les interesaría conocer este género en la ciudad de Medellín. Pues una encuesta internacional de música sin escuchar música no sería una encuesta de música. Entonces también pues con la ayuda de un experto que fue Jaime Monsalve, le ayudamos a que nos permitiera escoger algunas canciones con las que se pudieran relacionar algunos regiones del país para asociarlos con su música. Entonces a pesar de que la música llanera no salió como un género con la que asocian a Colombia porque no estaba entre las clasificaciones, sí salió muy fuerte el embrujo llanero a la hora de escucharlo. Entonces a escuchar el arpa llanera y la música llanera y la voz y el sentimiento y el embrujo llanero, como que sí marcó muy fuerte con un 59% de preferencia. Hay unos mercados, acá las banderas muestran por mercado donde hay una mayor preferencia. Vemos la música isleña con un 58%. La música del Pacífico, que ha logrado un reconocimiento internacional importante con el Festival Petronio Álvarez de Cali, que tiene una afluencia de turistas internacionales importante. Vemos que también acá marca el 57%, donde se resalta, por ejemplo, Brasil, Reino Unido y México. La salsa claramente tenía que salir con un 55%. Y también la cumbia y en último lugar, pero no significa que no les guste, la música andina con un 49%, donde su principal protagonista es la bandola. En la mesa de trabajo que hicimos tanto en Bogotá como en Medellín y que estamos replicando en la ciudad de Cali, hablamos de unos posibles buyer persona, que son como unos perfiles a los que se puede perfilar el turista musical. Vemos que, por ejemplo, en este caso vemos un perfil de un baby boomers de mayor edad, con altos ingresos, muy culto, que le gusta la historia, que viaja a la música como fin. Entonces viene a Colombia exclusivamente actividades musicales, le interesa el Festival de Música Clásica de Cartagena, conocer artistas locales y está dispuesto, tiene una alta disposición a gastar. Había otros perfiles, que era un millennial de mayor ingreso y un millennial que buscaba actividades de menor presupuesto. Millennials que buscaban más la música como medio para divertirse durante sus vacaciones que como un fin específico de actividad. Entonces, no obstante,
cuando tratamos de hacer como una validación de cómo podemos perfilar mejor al turista musical, no se pudieron clasificar en esta encuesta en estos 3 tipos de perfiles. ¿A qué se debe esto? Piensen por ejemplo, en su familia. Su familia, con sus tíos, sus primos, son personas muy diversas, a todos les gusta la música, pero ¿qué los diferencia a la hora de viajar? Pues los que tienen de pronto un mayor ingreso están dispuestos a pagar mucho más por ir a un concierto, por ir a un estéreo picnic, que otros que de pronto no tienen la misma capacidad de pago. Entonces, vemos acá que la mayor diferencia entre el turista melómano, que realmente está dispuesto a realizar más actividades de música en Colombia, al turista que es más indiferente, es el tema de los ingresos. Entonces, ¿por qué? Porque de pronto un turista que tiene un presupuesto más apretado busca, es más, pues solventar sus actividades de alojamiento y también sus actividades de sus comidas y de pronto esas actividades extras las deja aparte. En cambio, un turista de mayores ingresos está acostumbrado a gastar mucho más en bares, en música en vivo, en artistas locales, en conciertos privados. Y vemos que aunque en primer lugar salen los millennials, seguido por la generación X y mayor proporción los baby boomers, realmente las diferencias por edad no son tan fuertes como se esperaban. Entonces realmente un turista musical puede ser una persona de 15 años o una persona de 80 años. Y donde salieron los puntajes más altos por mercado, entonces sale en primer lugar México, seguido por Estados Unidos, Brasil y España, que es donde están como los mercados más fuertes para promocionar a Colombia como destino musical. Podían ser estos mercados, no obstante en los otros mercados también hay unas preferencias altas por el turismo musical hacia Colombia. ¿Qué buscan? Entonces claramente el tema de turismo transformacional sale muy fuerte, conocer la historia, la realidad del lugar. También sale muy preferente, el 88% el tema del ambiente vibrante de las ciudades. También conocer los ritmos musicales de los países a los que viaja, les gusta recorrer los sitios y conocer secretos que influenciaron la vida de los músicos locales reconocidos, meterse y conocer a profundidad el tema del mundo de la producción musical. Le gustan las experiencias de la cultura local. Cuando viaja les gusta también mezclar la música con obras de teatro y danzas locales. Le llama la atención destinos que aparecen en videoclips musicales, y en con un 77% de respuestas refuerza el tema de la campaña actual de turismo. Como conclusiones, la primera, que es muy importante, es que los turistas realmente realizan más actividades de música cuando vienen a Colombia que cuando van a otros mercados. Cuando visitan otros destinos, los esfuerzos realmente de promoción deben estar enmarcados con miras de atraer más a este turista de alto gasto, de mayores ingresos, que invierten en más actividades musicales y que generan un mayor impacto en el turismo creativo del país. La gastronomía es el producto turístico que complementa mejor las actividades musicales. Los videoclips musicales son una buena estrategia de promoción de destino. Los países con mayor oportunidad de atraer turistas musicales a Colombia son México, Estados Unidos, Brasil y pues España. La salsa y la cumbia son los géneros con los que más relacionan a Colombia los extranjeros. No obstante, hay otros géneros que se identifican con nichos específicos por mercado. Y claramente al diseñar su producto hay que tener en cuenta que estos productos deben buscar sentir el ambiente vibrante de las ciudades, pero también esas experiencias enriquecedoras y transformadoras, la interacción con la gente local, la música en vivo, los conciertos, los festivales, los bares y los restaurantes también son protagonistas. Bailar es parte de sentir la música colombiana, y conocer sobre instrumentos y diferentes ritmos son de las actividades que se deben tener en cuenta para diseñar
este producto. Finalmente, quiero darle las gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escuchar este webinar y que realmente encuentren en él respuestas para que les permita diseñar mejor su producto, teniendo en cuenta que el turismo musical hace parte del turismo naranja, que busca explotar el patrimonio cultural de una forma sostenible y a través de esto desarrollar turismo creativo. Entonces va muy alineado con la nueva estrategia de gobierno y realmente cuente con ProColombia en este proceso de desarrollo de producto. No importa si solo sabes de turismo, si solo sabes de música, acá podemos mostrarles el camino. Y cualquier duda que tengan de esta presentación me pueden escribir a derreyes@procolombia.co y esperamos que muy pronto tener nuevos productos en las diferentes ciudades del país. Muchas gracias.